Let's pray. Our Father in heaven, you alone are holy. Amado Padre, tú eres santo, You alone are worthy. tú eres digno, You alone are righteous. tú eres justo. Lord, we come to you this morning not because we are any of those things, but because you are. Y Señor, hoy venimos esta mañana ante ti, no porque nosotros seamos nada de eso, sino simplemente porque tú sí eres eso. Lord, we ask that you would invade us with your presence this morning. Señor, te pedimos que nos acompañes con tu presencia esta mañana And draw us close to you. y que nos acerques más a ti. For it's in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Life is a journey. La vida es como un viaje. In my messages so far this year, I have talked about walking on the road. Y en los diferentes mensajes que ya he dado este año he hablado sobre diferentes caminos. We've walked the way of sorrow on the road to Emmaus. Hemos caminado el camino del dolor en el camino hacia Emaús, We walked the way of obedience on the road to Gaza. el camino de la obediencia en el camino a Gaza. Last time we walked the way of awakening on the road to Damascus. Y la última vez vimos el camino del despertar en el camino hacia Damasco. But today we're going to walk a very difficult road. Pero hoy vamos a caminar juntos un camino que es muy difícil. It's the way of humility on the road to Capernaum. Y ese es el camino de la humildad en el camino a Capernaum. What is humility? ¿Qué es la humildad? One dictionary defines humility as the personal quality of being free from arrogance and pride and having an accurate estimate of one's worth. El diccionario define la humildad como esa cualidad personal de ser libre de arrogancia y orgullo y de tener el valor estimado de cada uno. This is exactly what Jesus taught when he shared the parable of the Pharisee and the tax collector. Y esto es exactamente lo que Jesús enseñó cuando él estaba hablando en la parábola del fariseo y el recolector de impuestos. Now, this is not the passage we're going to study today, but I want to read it anyway because it helps illustrate how simple it is. Y ese no es el pasaje que vamos a ver hoy o el que vamos a estudiar hoy, sin embargo lo voy a leer porque es algo que ilustra muy bien el camino hacia la humildad. That passage is Luke 18, verses 9 to 14. Y está en Lucas 18 del versículo 9 al 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give a tenth of all I get, but the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. That's simple, right? Es sencillo, ¿verdad? Exalt yourself and you'll be humbled. Humble yourself and you will be exalted.
Enaltécete y serás humillado, o humíllate y serás enaltecido. Now, it's easy to think that we don't struggle with this, but I think almost all of us do. Y tal vez puede parecer fácil o creemos que nosotros no tenemos que, o no lidiamos con esto, pero en realidad todos lidiamos con ese tema. Do you ever look at someone and think judgmental thoughts about them? ¿Alguna vez usted ve a alguien y tiene pensamientos donde lo está juzgando a esa persona? I can't believe she wore that to church. Y ustedes van y piensan, no puedo creer que ella se puso esa ropa para ir a la iglesia. Or he thinks he's so smart. O esa persona piensa que es tan inteligente. Anytime any judgmental thought enters our brain, we're guilty of this. Y cada vez que nosotros tenemos ese tipo de pensamientos donde juzgamos a alguien, somos culpables de esto que estamos leyendo aquí. That's called pride. Y eso se llama orgullo. It happens also whenever we think little of our own sin. Y también pasa cuando nosotros vemos pequeños nuestros propios pecados. Do you keep struggling with the same sins over and over and you've gotten kind of used to it? ¿Alguna vez usted ha tenido problemas con el mismo pecado una y otra vez y usted puede que se acostumbra a eso? You know, when we do this, we presume upon God. Cuando nosotros hacemos esto, estamos despreciando a Dios. We think our sin doesn't matter that much. Porque nosotros creemos que ese pecado no es tan importante. That's also pride. Y eso también es orgullo. Can you imagine being in the presence of Jesus and being tempted to exalt yourself? ¿Alguna vez usted se ha imaginado estar en la presencia de Dios y ser tentado a exaltarse a usted mismo? We don't have to imagine that because it's exactly what happened with the disciples in Mark chapter 9. Pero no tenemos que imaginarnos eso porque eso es exactamente lo que pasó con los discípulos en Marcos capítulo 9. Now the story picks up as Jesus is ending his public ministry so he can focus on his disciples. La historia comienza cuando Jesús está terminando su ministerio público para comenzar a enfocarse solamente en sus discípulos. Jesus knew he would be crucified soon, and so he wanted to prepare his disciples for the journey ahead. Jesús sabía que él pronto iba a ser crucificado y quería preparar a sus discípulos para todo el camino que les venía por delante. Mark 9 verses 30 through 32. Marcos 9 del 30 al 32. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise." But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Now Jesus just said 3 things that were shocking. Jesús acababa de decir 3 cosas que eran muy increíbles. First, he said he was going to be delivered into the hands of men. Primero él les dijo que él iba a ser entregado en manos de los hombres. This is the first time he ever mentioned that someone was actually going to betray him and literally hand him over to his enemies. Esta es la primera vez que él menciona que alguien lo iba a traicionar y que literalmente lo iba a entregar a manos de los hombres. Then he said he was going to be killed. Después él les dijo que lo iban a matar. He had said this before, but now in the context of what he just said, it made it very clear he was going to be dying soon. Y él ya había dicho esto antes, pero en el contexto en el que lo estaba diciendo en ese momento, significaba que él iba a morir pronto. Finally, he said he would rise from the dead after 3 days. Y finalmente él les dice que él va a resucitar de los muertos después de 3 días. And then Mark added that note that the disciples did not understand what Jesus meant. Y Marcos agrega ese pequeño texto, esa pequeña nota donde dice que los discípulos no entendían lo que Jesús quería decir. Now we can look over in Luke's gospel to find out why they didn't understand. Pero en Lucas, en el Evangelio de Lucas, podemos
ver por qué es que ellos no entendían. Luke 9:45. Lucas 9:45. But they did not understand what this meant. It was hidden from them so that they could not grasp it, and they were afraid to ask him about it. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. They did not understand the three things Jesus said because God hid it from their understanding. Ellos no entendían esas tres cosas que Jesús les había dicho porque Dios se los había encubierto a ellos para que no lo entendieran. Now that makes me want to ask a really big question right here. Y eso me hace pensar en preguntar algo muy grande aquí. Why would Jesus hide the meaning of something that he's actually trying to teach to his disciples? ¿Por qué Jesús iba a esconderle el significado de algo que él estaba tratando de enseñar a sus discípulos? ¿Por qué lo haría? Good question, right? Buena pregunta, ¿verdad? I believe he hid the meaning from them for the same reason a first grade teacher hides the answer to the lesson from her students. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es que la razón por la que él quiso esconder esto, ocultarlo, es por la misma razón por la que una maestra de primer grado no les da la respuesta a los niños de la clase. Sometimes a teacher will teach something that she knows her students don't understand. La mayoría de veces un maestro le enseña algo a los niños que ella sí sabe, que los niños no saben y que ellos todavía no entienden. Why? ¿Por qué? Because she wants them to ask questions. ¿Por qué? Porque ella quiere que ellos sean los que hacen las preguntas. Now, in first grade, most little kids don't think they already know everything. Ahora, por supuesto que en primer grado los chicos no piensan o no están pensando en que ellos ya lo saben todo. So when the teacher says something that the students can't comprehend, three things happen immediately. Entonces, cuando en una clase la maestra enseña algo que los niños no entienden, hay tres cosas que pasan inmediatamente. First, a student will raise their hand. Primero, alguno de todos los estudiantes va a levantar la mano. Then the teacher will call on the student. Después la maestra va a llamar a ese estudiante And then the student will ask the question. y después el estudiante va a hacer su pregunta. This is possible only because the student is aware that they don't know everything. Y esto es posible por el simple hecho de que ese estudiante está consciente de que él no lo sabe todo. The best teachers are those that get the students to ask questions and to discover the truth through questions. Los mejores maestros son esos que hacen que los estudiantes hagan preguntas y aprendan haciendo preguntas. For example, Por ejemplo, a teacher may say, "Class, did you know that plants don't eat with their mouths like we do? They eat with their feet and drink with their hands." un maestro puede decir, clase, ¿sabían ustedes que las plantas no comen con su boca como lo hacemos nosotros, sino que ellos comen con sus pies y beben con sus manos? Now, we all get what the teacher's trying to say, right? Ahora, todos aquí entendemos lo que ese maestro está tratando de decir. Of course, we get it immediately because we're not little kids. Por supuesto que nosotros lo sabemos inmediatamente porque no somos niños pequeños. But I guarantee if the teacher says that, one little kid's going to raise her hand, is going to say, "I have a question." Pero yo estoy segura que si un maestro le dice eso a un grupo de niños pequeños, inmediatamente al menos uno va a levantar su mano y va a decir, tengo una pregunta. You say, how do plants eat with their feet? They don't have feet. Y va a decir, ¿cómo es que las plantas comen con los pies si no tienen pies? And then learning is going to happen. Y entonces después va a venir el aprendizaje. But Mark tells us the disciples were afraid to ask questions. Pero Marcos nos dice aquí que los discípulos tenían miedo de hacer preguntas. Now, were they literally afraid of Jesus? Ahora, ¿era que ellos estaban literalmente temerosos de Jesús? No. Por supuesto que no. They were afraid of looking stupid.
Ellos tenían miedo de verse tontos. In other words, it was their pride that kept them from asking questions. En otras palabras, era su orgullo lo que les impedía a ellos hacer preguntas. Maybe for good reason. If you remember in the previous chapter, Peter had said something not so smart. Y tal vez tenían sus razones. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, Pedro había dicho unas cosas que no eran muy inteligentes. And after Peter said that, Jesus called him Satan. Y después de que Pedro había dicho esas cosas, Jesús lo llamó Satanás. So now all the disciples are right there. Not a single one of them understands what Jesus just said, but no one will risk embarrassing themselves. Y ahora llega ese momento donde están todos los discípulos ahí. Jesús les había dicho algo y ninguno de ellos quiso hacer una pregunta porque no querían avergonzarse o sentirse avergonzados ellos mismos. That's called pride. Y eso se llama orgullo. And we know it was pride because of what happens next. Y sabemos que es orgullo por lo que pasa después. You might assume after Jesus says something very provocative like that the disciples would begin a discussion among themselves to try to figure out what did he mean. Y ustedes podrían pensar que después de que Jesús haya dicho algo tan importante como lo que él dijo, los discípulos podrían haber comenzado una discusión entre ellos sobre lo que significaba, qué era lo que él había dicho. But that's not what they talked about. Pero eso no fue lo que pasó, eso no fue lo que ellos hablaron. Look at verses 33 through 35. Veamos lo que dicen los versículos del 33 al 35. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Why do you think they were arguing about who would be the greatest? ¿Por qué creen ustedes que ellos estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más importante? We have a little clue earlier in this chapter. Y tenemos una pequeña pista al inicio de este capítulo. If you remember, Jesus had taken Peter, James, and John up the mountain, and there Jesus was transfigured and had a conversation with Moses and Elijah. Si lo recuerdan, al inicio Jesús había llevado a Pedro, a Santiago y a Juan arriba a la montaña y ahí él se había transfigurado y había hablado con Elías y con Moisés. It was an amazing miracle. Fue un milagro increíble And only Peter, James, and John saw it. y solamente Pedro, Santiago y Juan lo presenciaron. In Mark 9, verses 9 and 10. Veamos lo que dice Marcos 9, 9 y 10. As they were coming down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. They kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. So it says they kept what happened quiet. They didn't tell the other disciples. Y entonces aquí nos dicen que ellos guardaron el secreto, que no podían decirle a ninguno de los otros discípulos. Why did Jesus not want them to tell the others? ¿Por qué Jesús no quería que ellos le dijeran a los otros? Because he knew what they would do with that. Porque él sabía lo que ellos podían hacer con eso. Well, guys, so I was with Jesus up on the mountain. Ellos probablemente iban a llegar a decir, bueno, nosotros estábamos arriba en la montaña con Jesús. I saw the full glory of God. Y yo vi la gloria completa de Dios. Me. Yo. So Jesus, knowing the disciples are prone to pride, he tells them, don't tell anyone. Entonces Jesús, sabiendo que los discípulos podían verse expuestos al orgullo,
les dijo que por favor no le dijeran a nadie. The problem is Peter, James, and John still knew that they were unique in having seen what they saw. El problema era que Pedro, Santiago y Juan todavía tenían en su cabeza eso sentido de que ellos eran únicos porque ellos habían visto eso. So I have an idea that the conversation about who was the greatest might have started with someone named Peter, James, or John. Entonces yo tengo la idea de que esa conversación de quién iba a ser el más importante probablemente inició o por Pedro o por Santiago o por Juan. They may have been thinking that perhaps one of those three were the greatest. Y tal vez ellos todos pensaban que alguno de esos tres iba a ser el más importante. But they certainly thought the three of them were special. Pero definitivamente los tres ellos pensaban que ellos eran especiales. Were Peter, James, and John special? ¿Y eran Pedro, Santiago y Juan especiales? Of course. Por supuesto. Peter's going to become an early leader in the church. Pedro se iba a convertir en un líder de la iglesia temprana. James will be the first apostle to be martyred for his faith. Santiago iba a ser el primer apóstol el que iba a ser mártir por Cristo. John will be the last apostle to die. Y Juan iba a ser el último de los apóstoles en morir. They all had unique roles in Jesus' kingdom. Todos ellos tenían un rol único dentro del reino de Dios. But that doesn't make them great. Pero eso no los hace a ellos importantes. John would eventually figure that out. In one of the last letters that he wrote that's in the Bible, in 1 John 4:4. Y Juan en algún punto se iba a dar cuenta de eso y iba a escribir lo que escribió en una de sus cartas en primera de Juan 4:4. You, dear children, are from God and have overcome the world because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. The greatness belongs to God. Esa grandeza le pertenece a Dios. Listen to me. The greatness belongs to God. Escuchen lo que les estoy diciendo. La grandeza le pertenece a Dios. And that's true even of those called into service for God. Y eso es verdad incluso para los que son llamados a servir a Dios. Listen what Paul wrote in 1 Thessalonians 5:24. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:24. The one who calls you is faithful and he will do it. El que los llama es fiel y así él lo hará. Every bit of service done for the Lord is done by the Lord through the servant. Cualquier tipo de servicio que se haga para el Señor es hecho por el Señor por medio del servidor. Now it seems amazing that after all the time the disciples spent with Jesus, that they would still be arguing about who would be the greatest. Y parece increíble que después de todo el tiempo que los discípulos habían pasado con Jesús, todavía estuvieran ellos discutiendo quién iba a ser el más importante. But it shouldn't surprise us because people are still like that. Pero no nos debería de sorprender porque la gente todavía es así. A few years ago, my wife was attending a professional ministry conference at one of the largest churches in the world. Hace unos años mi esposa fue a una conferencia profesional que estaba siendo administrada por una de las iglesias más grandes del mundo. That church, they have an amazing building, they're on television, they have a global reach and a famous pastor. Esa iglesia tiene un edificio increíble, salen en televisión, tienen alcance mundial y tienen un pastor increíble. At one point, she and several others were being given a tour of the church, and the tour guide told them they were in for a special surprise. En un punto de la conferencia, mi esposa y varias de las otras estaban tomando un tour y el guía turístico les dijo que iban a tener una sorpresa especial. At that moment, a door opened and out came that very famous pastor. Y en ese momento una puerta se abrió y salió este famoso pastor. And a lot of the people got really excited and started taking pictures and
whipping out their copies of his book and asking for his autograph. Y entonces muchas de las personas que estaban ahí se emocionaron, comenzaron a tomarse fotos, incluso a sacar sus cosas para pedir autógrafos. My wife didn't get excited. Mi esposa no se emocionó. She knew something that either those others had forgotten or they never knew. Ella sabía algo que esas otras personas no sabían o que tal vez sabían y se les había olvidado. The only thing that makes a pastor special is Jesus. Lo único que hace a un pastor especial es Jesús. And we all have access to Jesus. Y todos aquí tenemos ese acceso a Jesús. I mean, my wife is married to a pastor. Y mi esposa está casada con un pastor. If you ask her, she can tell you how dumb, selfish, and slow and sinful pastors can be. Si usted le pregunta a ella le puede decir a usted lo tonto, egoísta, lento y pecador que puede ser un pastor. She has even seen a pastor spill food on his tie and on his shirt. Incluso ha visto ella a un pastor regar comida en su corbata y en su camiseta. More than once. Más de una vez. She's seen him lose his wallet Ha visto a un pastor perder su billetera and lose his cool in the process. y perder la paciencia en el proceso de buscarla. She's seen him burn dinner and do a number of other things. Y ella ha visto a un pastor quemar cena y hacer un montón de cosas más. And to her credit, she has never once asked for my autograph. Y para el crédito de ella, no me ha pedido mi autógrafo ni una sola vez. But one Sunday, this was in our church in Texas, one Sunday after I had preached, and I was standing by the door greeting people as they were leaving. Y una vez en la iglesia en la que nosotros estábamos en Texas, un domingo después de que yo di el mensaje, estaba yo parado ahí despidiendo a las personas conforme se iban. And this delightful little old lady came up to shake my hand. Y esta señora mayor muy linda se acercó a mí para darme la mano. She said, Pastor Steve, you are truly one of the great preachers of our times. Y ella me dijo, Pastor Steve, usted es verdaderamente uno de los mejores predicadores de nuestro tiempo. Made me blush. Y yo me sonrojé. On our way home, I asked my wife, I said, Angela, how many great preachers of our times do you think there are? Y en nuestro camino a casa yo me volví y le pregunté a mi esposa, Ángela, ¿cuántos grandes predicadores crees tú que hay en nuestro tiempo? She said, I don't know, Y ella me dijo, no lo sé, but I think it's probably one less than you're thinking. pero yo creo que probablemente es uno menos de todos los que usted está pensando. It's natural and right to want to do great things for God, Es natural y es correcto querer hacer cosas grandes para Dios, but we need to always remember that the greatness belongs to God. pero necesitamos recordar siempre que esa grandeza le pertenece a Dios. Look at verse 35 again. Veamos nuevamente lo que dice en el versículo 35. Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Now, sitting was a traditional teaching position of a Jewish rabbi. Sentarse era una posición natural para un maestro rabí en esos tiempos. Matthew, Mark, and Luke all include this teaching, so we know it is a very important teaching. Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos incluyen esta enseñanza en específico en sus evangelios y eso nos hace entender que es un mensaje muy importante. See, greatness in God's kingdom depends on sacrificial service. La grandeza en el reino de Dios depende de ese servicio sacrificial. The Greek word here for servant is diakonos. La palabra griega para servidor es diáconos It's where we get the word deacon from. y es de donde sacamos la palabra diácono. It describes someone who serves willingly. Y esto lo que hace es describir a alguien que sirve con disposición. It doesn't describe their status either positively or negatively, just their willingness to serve.
No es una palabra que describa su estatus, ya sea de manera positiva o negativa, simplemente describe esa disposición de servir. It means they have an attitude to put the needs of others ahead of their own. Y eso significa que tienen esa actitud de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Now, to reinforce this message of humility, Jesus gave two very vivid examples. Y para reforzar ese mensaje de la humildad, Jesús les dio dos ejemplos. Verse 36 and 37, he took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. En el versículo 36 y 37, el primer ejemplo dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. See, in the Jewish and the Greco-Roman culture, a child was the least significant person in society. En la cultura grecorromana y judía, un niño era la persona menos importante en la sociedad. Now, I think, find this hard to understand, but their culture was pretty much the opposite of Costa Rica. Y tal vez para nosotros esto es un poco difícil de entender, pero la cultura de ellos era básicamente todo lo opuesto a Costa Rica. Here, children are cherished. Aquí en Costa Rica los niños son muy queridos. Most of you dress your children better than you dress. La mayoría de ustedes viste a sus niños mejor de lo que ustedes se visten a ustedes. Here, entire families will go to a birthday party for a 5-year-old. Aquí probablemente una familia completa toda va a una fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años. Here, the culture says that child is of the utmost importance. Aquí la cultura nos dice que ese niño es de los más importantes que hay. But back in the world where Jesus and his disciples were at that time, children didn't matter at all. Pero volviendo al tiempo en el que Jesús estaba, en ese tiempo los niños no importaban en lo absoluto. In Aramaic, the word for child is the same word used for servant. En arameo la palabra que se usaba para niño era la misma palabra que se usaba para un sirviente. So Jesus' lesson was that service involves caring for people, even a child, which is his way of saying even the least significant people in society. Entonces esa enseñanza que Jesús les estaba dando decía que el servicio implica preocuparse por personas, incluso por las personas que son las menos importantes en la sociedad. In fact, as a side note, it was this teaching that transformed how the world thought about children from that moment on. Y como una pequeña nota, fue esta enseñanza la que cambió toda la manera de pensar y de ver a un niño alrededor del mundo. Prior to teaching this, the world looked at children as worthless. Antes de esta enseñanza, el mundo en general veía a los niños como algo que no valía nada. But don't miss the lesson on humility. Pero no nos perdamos de nuestra enseñanza de la humildad. In order for a person to meet the needs of someone who is considered insignificant, it requires that the person not think too highly of themselves. Para que una persona logre cumplir con o suplir las necesidades de alguien más que es considerado insignificante, esa persona necesita no darse por mucho a ella misma o a él mismo. Paul said it this way in Romans 12:3, for by the grace given me I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith that God has distributed to each of you. Y Pablo nos dice esto en Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Paul didn't say to think bad about ourselves. Pablo no nos está diciendo que pensemos mal de nosotros He mismos. says we ought to think of ourselves in accordance to the faith that has been given us.
Él nos está diciendo que pensemos de nosotros mismos en medida en la que en la fe que se nos ha dado a nosotros. So if you want to evaluate yourself, just evaluate how faithfully you are using the gifts God has given you. Entonces es lo que nos está diciendo, es que si nosotros queremos evaluarnos a nosotros mismos, evaluemos en la manera en la que estamos usando por la fe los regalos que Dios nos ha dado a nosotros. The second example is in verses 38 through 40. Y el segundo ejemplo que Jesús da está en Marcos del 38 al 40. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me, for whoever is not against us is for us. Marcos 9, 38 al 40. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. I think John may have been feeling guilty for this event. Yo creo que Juan tal vez se había estado sintiendo un poco culpable por este suceso. They saw somebody doing things that they were doing, but that person wasn't one of the 12. Ellos habían visto a una persona que estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo, pero esa persona no era parte de esos 12. And so they told him to stop. Entonces ellos fueron y le dijeron que parara, que no lo hiciera. And then after hearing Jesus teach, I think John started thinking better of it, so he brings up what happened. Y entonces después de que ellos habían estado escuchando las enseñanzas de Jesús, creo que tal vez Juan pensó en esa situación y quiso preguntar. And Jesus confirms they did the wrong thing. Y Jesús les confirma que sí, habían hecho algo incorrecto. See, they were worried more about their status as the 12 in front of the world. Ellos estaban más preocupados de su estatus como los 12 que del resto del mundo. And Jesus' only thought is, if somebody's doing good, let him do good. Y Jesús simplemente les enseñó que si alguien estaba haciendo el bien, que lo dejen hacer el bien. C.S. Lewis, the author of the Narnia Chronicles and Mere Christianity, wrote a quote that I'd like to read. Christian Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, escribió algo en relación a esto. Do not imagine that if you meet a really humble man, he will be what most people call humble nowadays. He will not be a sort of greasy, smarmy person who is always telling you that, of course, he is nobody. Probably all you will think about him is that he seemed a cheerful, intelligent chap who took a real interest in what you said to him. He will not be thinking about humility. He will not be thinking about himself at all. Lewis escribió, no te imagines que si conoces a un hombre verdaderamente humilde, será lo que la mayoría de la gente llama humilde hoy en día. No será una persona untuosa y aduladora que siempre te dice que, por supuesto, que no es nadie. Probablemente lo único que pensarás de él es que parecía un tipo alegre e inteligente que se interesó genuinamente por lo que le dijiste. No estará pensando en la humildad. No estará pensando en sí mismo en absoluto. This has been condensed down into a meme-worthy statement for our generation. Y eso se ha convertido en una frase muy popular en nuestra generación. Humility isn't thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Y la frase dice que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Unfortunately, many people in our culture look at humility as some sort of weakness. Desafortunadamente, muchos en nuestra cultura perciben la humildad como debilidad. It's quite the opposite. Y es en realidad todo lo opuesto. When our attention shifts away from ourselves and onto the greatness of God, we are free to operate in His greatness. Cuando nuestra atención se va de nosotros mismos y se vuelve hacia la grandeza de Dios, es donde nosotros podemos operar o hacer las cosas de una grandeza que no nos parecía posible. It makes it possible for us to be good to people without worrying whether they're going to be good back. Nos hace posible ser buenos con los demás sin pensar en si esa persona va a ser buena con nosotros. It makes it possible for us to do good in the world without worrying if we're going to get the credit for it or not.
Esa grandeza nos permite hacer el bien en el mundo sin cuestionarnos o sin preguntarnos si nos van a dar el crédito por lo que estamos haciendo. Your service to others no longer needs to be compensated. Es eso que hace posible que usted le sirva a otros sin la necesidad de ser compensado por ese servicio. You can live out the fruit of the Spirit without worrying that somehow your name is going to be forgotten. Usted puede vivir el fruto del Espíritu y la bendición sin el miedo de que algún día su nombre sea olvidado. Don't worry if the world forgets your name. No te preocupes si el mundo olvida tu nombre. I'm okay if you forget my name by the time I leave the building today, that's fine. Y yo en lo personal me siento bien tranquilo si usted se olvida de mi nombre después de que sale de este edificio. No se preocupen. My name and your name cannot save a single soul. Mi nombre y su nombre no pueden salvar ni una sola alma. There is only one name under heaven that can do that. Solo hay un nombre que puede hacer todo eso. And I don't need you to remember my name. Y yo no necesito que usted recuerde mi nombre. Because on the day that it matters, there's only one person I need to remember my name. Porque al final del día solamente hay una persona que a mí me importa que recuerde mi nombre. And he knows my name. Y él sabe mi nombre. He gave me my name. Él me dio a mí mi nombre. And when he calls my name, that will be my salvation. Y cuando él me llame por mi nombre, esa va a ser mi salvación. If you live on this earth waiting for people to applaud you, that is your reward. Si usted está viviendo su vida en este mundo esperando que la gente le aplauda, ese es su premio. Let go of that. Y deje ir eso. Let's instead live for the applause of one. Vivamos por el contrario esperando el aplauso de uno solo. Well done from Jesus is greater than all the applause of the earth. El bien hecho de parte de Jesús es más grande que todos los aplausos de este mundo. As we are walking this road, let us be humble and seek to understand what the Lord is trying to tell us. Y conforme caminemos esta vida, permitámonos mantenernos y ser humildes y permitirnos entender lo que Él nos está queriendo enseñar. And when we have the opportunity to serve those who cross our path, let us serve them gladly. Y que cuando tengamos la oportunidad de servir a esos que se cruzan en nuestro camino, lo hagamos de manera Gladly, happily. sí, de manera feliz y desinteresada. This is what true greatness looks like. Eso es así es como se ve la grandeza, Because the greatness belongs to God. porque la grandeza le pertenece solo a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Our God in heaven, you alone are worthy. Señor, tú eres You alone Santo. are great and good. Tú eres grande y bueno. Lord, we submit ourselves to you today. Señor, hoy venimos a ti. That as long as you will remember our names, we don't need any other applause. Y decimos que con solo que tú recuerdes nuestro nombre, no necesitamos ningún otro tipo de aplauso. As long as you see us and as long as you know us, that's all that matters. Que con solo que tú nos veas, con solo que tú nos conozcas, eso es todo lo que nos importa. Lord, set us free from a judgmental spirit. Señor, líbranos de cualquier tipo de juicio que tengamos en nuestra mente. Lord, set us free from comparing ourselves to other people. Señor, líbranos de compararnos a nosotros con otras personas. Lord, deliver us from the attitude that says our sin doesn't matter. Señor, libéranos de esa actitud que dice que nuestro pecado no es tan importante. And let us have the attitude of the tax collector, Y Señor, permítenos tener esa actitud como el recolector de impuestos. who said, Lord, have mercy on me, a sinner. Y Señor, poder decir, ten piedad de mí, un pecador. And Lord, we will sing your praises. Señor, te damos toda la gloria. We will tell others of the greatness of our God, Y le diremos a otros de la grandeza de nuestro Dios, because the greatness belongs to our God. porque esa grandeza le pertenece a nuestro Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Dios le bendiga.